Los pacientes críticamente enfermos, especialmente aquellos que reciben ventilación mecánica, a menudo tienen dolor, ansiedad, disnea y otras formas de distrés. Los principios básicos de atención de la UCI son proporcionar comodidad, para mejorar la tolerancia del medio ambiente de la UCI y para proporcionar alivio de la angustia. Esto a menudo se logra a través de identificar y corregir factores predisponentes y precipitantes, aplicando medidas no farmacológicas para aumentar la comodidad y la administración de medicamentos sedantes y analgésicos. Los pacientes informan de que el mayor estrés con los que tropiezan incluye dolor, privación de sueño, y la presencia de tubos en la nariz y la boca, factores que son extremadamente comunes en la unidad de cuidados intensivos. En consecuencia, no es de extrañar que la mayoría de los enfermos ingresados en la UCI requieran de sedantes y analgésicos intravenosos. Tanto la inadecuada o excesiva sedación puede tener efectos deleterios sobre el resultado de los pacientes. El dolor o ansiedad no suficientemente tratados puede resultar en respuestas fisiológicas adversas asociadas con morbilidad y puede aumentar los eventos adversos, como la autoextubación. En la unidad de cuidados intensivos, el manejo del dolor y la sedación adecuada son esenciales para la recuperación de los pacientes críticos. La sedación y analgesia bien administradas no solo disminuyen el sufrimiento, sino que también facilitan procedimientos terapéuticos y diagnósticos. Dentro de los objetivos, tenemos el proporcionar un nivel óptimo de comodidad con seguridad, reduciendo la ansiedad y la desorientación, facilitando el sueño y controlando adecuadamente el dolor. En UCI hay riesgo de ansiedad, agitación, combatividad, delirio y síndrome de abstinencia. Todos los pacientes críticos tienen derecho a un adecuado manejo del dolor, cuando éste sea necesario. Dentro de las condiciones predisponentes y causales, tenemos el sufrir una enfermedad aguda médica o quirúrgica, intervenciones o prácticas invasivas por parte de médicos y enfermeras, la condición médica subyacente, la ventilación mecánica, el efecto de algunos medicamentos y las influencias medioambientales de UCI. Cualquiera de estas circunstancias pueden provocar ansiedad, dolor y delirio. En estos casos debemos intervenir, ya sea mediante el manejo de predisponentes y actuar sobre la condición causal, e indicar sedación, medicación analgésica, antipsicóticos, según el caso y el estado general del paciente. El espectro de angustia, confort o sedación va desde una agitación peligrosa, agitación, disincronización ventilatoria, dolor, ansiedad, alerta tranquila libre de dolor y ansiedad. Sedado con párpado ligero, profundamente sedado o insensible. El dolor, la ansiedad o el delirio, no suficientemente tratados puede resultar en respuestas fisiológicas adversas asociadas con morbilidad y puede aumentar los eventos adversos, como la autoextubación. Por el contrario, la sedación excesiva puede causar depresión respiratoria, hipotensión y ha sido asociada a neumonía asociada a ventilación mecánica. Finalmente, la sobresedación tiene consecuencias económicas debido a la prolongación de la duración de la ventilación mecánica y la estadía en UCI y hospitalaria. Ahora, hablemos de las escalas de monitoreo para sedación consciente. Se requiere una evaluación objetiva de la presencia y cuantificación de la agitación de todo paciente en riesgo, con escalas de medición validadas. Llamaremos agitación a los movimientos frecuentes de la cabeza, brazos, piernas o desadaptación al ventilador con aumento de la demanda de oxígeno. Se recomienda la evaluación objetiva de la presencia y cuantificación de la sedoanalgesia en todo paciente crítico, mediante una escala de medición validada. Debe hacerse de forma sistemática y por personal entrenado en su aplicación. Existen varias escalas de valoración de una sedoanalgesia. Las más conocidas son la escala de Ramsay, la escala RASS, la escala SAS, la escala MAS y la escala de interacción y serenidad de Vancouver. Lo importante es que siempre se debe utilizar la misma escala para tener un valor objetivo y comparable. La escala de sedación de Ramsay fue validada hace más de 30 años. Específicamente, para valorar el nivel de sedación. Incluye solo una categoría de agitación en su graduación, lo que la hace muy poco útil para cuantificar el nivel de agitación. En los últimos años se han desarrollado instrumentos más eficaces para valorar la sedación. Entre los que han mostrado mayor validez y fiabilidad están el MAS, la SAS y la RASS. En esta tabla, se ve la escala de Richmond de excitación y sedación, RASS. Brinda una puntuación. El 0 es el paciente bien, alerta y calmado. A partir de ahí, tenemos puntajes del 1 al 4 positivos que van desde inquieto, agitado, muy agitado y combativo. La conducta en todos ellos es observación.
Los puntajes negativos van desde el 1 al 5 negativos. El paciente somnoliento, -1, y con sedación suave, -2, en los cuales hay que llamarlo por su nombre y estimulaciones simples. Después viene la sedación moderada, -3, la sedación profunda, -4, en donde hay que estimular al paciente sacudiendo el hombro o frotando el esternón. Y por último sin respuesta, -5, en la cual no responde a la voz ni al estímulo físico. Dentro de las escalas de monitoreo para sedación consciente, en la tabla se aprecia la escala de sedación-agitación, SAS, de Riker. Tenemos una graduación del 1 al 7. En el nivel 1, se mueve o gesticula con estímulo doloroso, pero no se comunica. No obedece órdenes. En el nivel 2, no obedece órdenes, se despierta al estímulo físico, pero no se comunica. En el nivel 3, obedece órdenes sencillas, es difícil de despertar al estímulo táctil y enseguida vuelve a dormirse. En el nivel 4, obedece órdenes, se mantiene calmado y es fácil de despertar. En el nivel 5, está ansioso pero se calma al hablarle. En el nivel 6, muerde el tubo. No se calma al hablarle o hay que contenerlo físicamente. Y en el nivel 7 el nivel de sedación es la llamada agitación peligrosa. Es cuando el paciente se quiere retirar el tubo endotraqueal o los catéteres, se violenta con el personal, o se quiere levantar de la cama. La escala más desarrollada y validada por el grupo de Clement en Salt Lake City en 1999, actualmente ha sido validada científicamente frente a la escala VAS, Visual Analog Scale. Esta escala es una adaptación que deriva de la SAS, emplea una clara y concisa descripción de cada categoría y clasificada a los pacientes críticos a través de su actividad motora en respuesta a la estimulación, como principal marcador de sedación. La escala de interacción y serenidad de Vancouver es otra de las escalas de valoración de la capacidad de respuesta de pacientes ingresados en la UCI, en los que su situación hace problemática la interacción con el personal, por estar sedados, sometidos a ventilación mecánica, o por su propia patología de base. Como la mayor parte de ellas, está destinada a una valoración por parte del personal de enfermería, con la idea fundamental de que la correlación entre lo evaluado por diversos miembros de este personal, y a lo largo de la evolución sea buena. La escala está validada y su fiabilidad comprobada para valorar, según los autores, específicamente la sedación en pacientes críticos en ventilación mecánica. Valora a los pacientes con hasta 30 puntos en una escala de interacción, y hasta 30 puntos en una escala de serenidad, y es sencilla y fácil de realizar. Hay que valorar también que la escala se desarrolló utilizando una aproximación psicométrica, en lugar de otras escalas basadas en aproximaciones clínicas, que para algunos autores son mejor valoradas. No valora la tolerancia al respirador. También existen métodos objetivos de valoración. La sedación profunda, excluyendo la ketamina y otros sedantes que actúan sobre los receptores de la actividad cerebral, es captada por el índice biespectral o BIS y no por las escalas clínicas. Describimos algunas medidas objetivas para valoración de la sedación, aunque la más importante y recomendada es el BIS. En la actualidad, el sensor o monitor BIS es el más usado, con el que mayor experiencia hay, y además está aprobado por la FDA para la monitorización de la profundidad anestésica mediante el análisis biespectral del electroencefalograma. La monitorización con el sensor BIS se inicia con la adquisición de múltiples parámetros electroencefalográficos y, tras su análisis posterior, ofrece un valor numérico o índice biespectral que oscila entre 0, silencio eléctrico cerebral, y 100, paciente despierto. En general se considera que un valor de BIS entre 60 y 70 es apropiado. Al igual que con cualquier otro sistema de monitorización a la hora de tomar decisiones, se deben tener en cuenta otros parámetros clínicos, no simplemente el valor numérico del BIS, ya que puede encontrarse artefactado, debido al aparataje, fármacos como las catecolaminas y la actividad muscular. En estos casos de presencia de artefactos y que se precise tomar una decisión, la valoración clínica y global del paciente, especialmente de la analgesia adecuada, junto con la administración de bloqueadores neuromusculares si se creen imprescindibles, pueden ayudar a encontrar la solución. El termómetro del dolor de Iowa, IPT. Es una escala que ha demostrado ser de mucha utilidad en pacientes adultos mayores con déficit cognitivo moderado a severo o que tienen dificultades en comunicarse verbalmente. El mismo tiene forma de termómetro, es vertical y posee una graduación de transparencia hasta el rojo intenso, indicando el máximo dolor. Al costado presenta referencias escritas sobre intensidad del dolor. Otro de los avances de control objetivo es el monitoreo de la saturación cerebral y regional. Hay dos sistemas,
la tecnología INVOS, que significa espectroscopía óptica in vivo, y la tecnología NIRS, que significa espectroscopía infrarrojo cercano. Interroga la microvasculatura utilizando luz infrarroja cercana, y puede detectar un cambio en la condición del paciente antes de los parámetros de monitoreo estándar, como los signos vitales. Detecta cambios en tiempo real, la oferta y demanda de oxígeno, y la reserva de oxígeno venoso que queda después de la extracción por tejidos y órganos vitales. Utilizan sensores desechables no invasivos, una fuente de luz infrarroja cercana integrada, y fotodetectores. Muestra la saturación de oxígeno regional, RSO2, específico del sitio. Monitorea los cambios fisiológicos en las condiciones del paciente. Detecta y alarma inminentes deterioros del paciente. Se puede utilizar en adultos, y en pacientes pediátricos. En las lecturas, un paciente sano cerebral RSO2 tiene un puntaje entre 58 y 82. El umbral de intervención es cuando un 20% por debajo de la línea de base, o cuando sea igual o menor a 50 puntos. Y el umbral crítico es al 25% de la línea de base, o cuando sea igual o menor a 40 puntos. Ahora, la gran pregunta es: ¿a quién se le hará sedación consciente? A aquellos que tienen depresión mínima del nivel de conciencia y permiten mantener la vía aérea permeable. A los que preservan respuesta apropiada al estímulo verbal o táctil, con vía aérea espontánea adecuada. Con evaluación neurológica frecuente, ventilación mecánica no invasiva y procedimientos de destete. Existen protocolos para el manejo de la sedación y la analgesia en el paciente ventilado. Por regla general, las primeras drogas a utilizar son midazolam para la sedación y el fentanilo como analgésico. Y a estos fármacos se les va regulando las dosis y mantenimientos, según la valoración del paciente. Pero existen muchas otras drogas a tener en cuenta. Dentro de los sedantes, tenemos el ya mencionado midazolam, que tiene una vida media 30 a 60 minutos, en infusión prolongada 6 a 12 o más horas. La dosis inicial en bolo 0,2 mg por kilo de peso. Si no es suficiente, pueden repetirse bolos de 0,07 mg por kilo hasta lograr el nivel de sedación deseado. El mantenimiento es de 0,2 a 0,4 mg por kilo por hora. El lorazepam es la droga apropiada en pacientes ventilados que requieren ventilación prolongada. La dosis aconsejada como bolo inicial o dosis de refuerzo es de 0,05 mg por kilo, y debe repetirse cada 2 o 4 horas según necesidad. Algunos autores recomiendan en sedación prolongada infusión continua en dosis de 0,025 a 0,05 mg por kilo por hora. En infusión prolongada estas dosis pueden resultar insuficientes, debiendo duplicarse o triplicarse la dosis. El propofol es un sedante, hipnótico con capacidad de generar amnesia anterógrada. Tiene un comienzo de acción rápida, 1 a 2 minutos, y un efecto breve, 10 a 15 minutos. El bolo inicial es de 2 a 2,5 mg por kilo. Para mantenimiento en asistencia respiratoria mecánica infusión continua de 0,5 mg por kilo por hora. Si no se logra el efecto deseado en 10 a 15 minutos se aumenta 0,5 mg por kilo cada 10 a 15 minutos hasta conseguir respuesta clínica. La dosis de mantenimiento habitual 0,5 a 3 mg por kilo por hora. Está contraindicado en asmáticos y en insuficiencia renal. Utilizar por vía venosa central y no periférica. La administración en bolo causa habitualmente un descenso de la presión arterial de hasta el 30% de la presión basal. En el caso del tiopental sódico, su uso quedó restringido a pacientes con hipertensión endocraniana refractaria y en estado de mal epiléptico. El bolo inicial es de 1,5 mg por kilo, pasándolo en un lapso de 30 minutos y luego infusión continua de 2 a 3 mg por kilo por hora. Cuando hablamos de los analgésicos, los agentes no recomendados en la UCI en pacientes ventilados son la meperidina, la nalbufina, y los antiinflamatorios no esteroides, diclafenac, ibuprofeno, etc. Indiscutiblemente, el más utilizado es el fentanilo. Es un agente analgésico de elección en pacientes ventilados con inestabilidad hemodinámica. Su vida media es de 30 a 60 minutos. Con uso prolongado aumenta a 9 a 16 horas. Se administra por infusión continua de 1 a 2 microgramos por kilo de peso por hora, luego de una dosis de carga de 1 a 2 microgramos por kilo. La morfina tiene como ventajas un costo bajo y buena potencia analgésica.
La dosis de carga es de 0,05 mg por kilo, administrado en un lapso de 5 a 10 minutos. Mantenimiento en infusión continua 2 a 3 mg por hora, pudiendo en algunos pacientes llegar a 4 a 6 mg por hora. Es frecuente que durante la infusión continua sea necesario dosis de carga de rescate para lograr el efecto deseado. En la utilización discontinua los bolos deben programarse cada 3 horas graduándolo luego según respuesta terapéutica. El remifentanilo no se recomienda como potencial analgésico de elección frente a los opioides clásicos, morfina o fentanilo, en la analgesia prolongada de la ventilación mecánica. Se deben administrar sustancias sedantes cuando sea necesario, como coadyuvante. No se recomienda utilizar remifentanilo durante más de 3 días de tratamiento. La dosis inicial se recomienda que la administración se inicie a una velocidad de perfusión de 0,1 microgramos por kilo por minuto, o sea 6 microgramos por kilo por hora, a 0,15 microgramos por kilo por minuto, 9 microgramos por kilo por hora. La velocidad de perfusión se debe ajustar con incrementos de 0,025 microgramos por kilo por minuto, 1,5 microgramos por kilo por hora, hasta conseguir el nivel deseado de analgesia. Se debe permitir un periodo de 5 minutos entre los ajustes realizados en las dosis. Si se alcanza una velocidad de perfusión de 0,2 microgramos por kilo por minuto, 12 microgramos por kilo por hora, y se requiere sedación, se recomienda iniciar la administración con un fármaco sedante adecuado como el midazolam. En cuidados intensivos no se recomienda la administración en bolo. Tras la interrupción de la administración, la cánula intravenosa se debe purgar o bien retirarse a fin de evitar una posterior administración inadvertida del fármaco. Pacientes con insuficiencia renal no es necesario realizar ajustes a la dosis, incluyendo aquellos que se encuentran sometidos a diálisis. Hoy día, se habla mucho de la desmedetomidina, es un agonista alfa de corta acción y produce analgesia, es ansiolítica, produciendo sedación sin depresión respiratoria. El midazolam, el fentanilo y el propofol pueden seguir usándose. Por último, tenemos a los bloqueantes neuromusculares. Pero es importante tener en cuenta que se deben usar solo cuando sea estrictamente necesario, y por el menor tiempo posible. En general existen 2 tipos de indicaciones de bloqueo neuromuscular. Cuando las características del paciente y su situación respiratoria hacen imposible la adaptación al modo ventilatorio elegido. Y cuando la patología del paciente exige bloqueo neuromuscular independiente de la desadaptación a asistencia respiratoria mecánica. Ejemplos de ellos son la hipertensión endocraniana refractaria, el estado de mal convulsivo de difícil control, el shock severo, con el objetivo de minimizar consumo de oxígeno, y en el tétanos o en el síndrome neuroléptico maligno. Hay que tener en cuenta las reglas para el uso de bloqueo neuromuscular en el paciente desadaptado a la asistencia ventilatoria mecánica. Revisar las distintas causas de desadaptación a la asistencia respiratoria mecánica, como ser el dolor, la retención de orina, delirio, acidosis metabólica, fiebre, shock, hipoxemia, atelectasias, neumotórax y arritmias. Si se descartaron las causas de desadaptación o luego de corregirlas. Hay que evaluar el esquema de pseudoanalgesia para ver si deben hacer ajustes de las dosis o rescates. Una vez corregidas las causas y ajustada la pseudoanalgesia, si todavía persiste la indicación de bloqueo neuromuscular, utilizarlo el menor tiempo posible y en dosis intermitentes. El bloqueante más utilizado es el pancuronio. Provoca un bloqueo neuromuscular efectivo dentro de los 4 minutos de administrado. El bloqueo dura de 75 a 90 minutos. La dosis es un bolo intravenoso de 0,06 a 0,08 mg por kilo, una ampolla. Dosis de mantenimiento 0,02 a 0,03 mg por kilo de peso, un tercio o media ampolla. Cada 1-2 horas. La sedación y la analgesia son parte integral en el manejo de los pacientes críticos en las unidades intensivas. Estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar ansiedad, agitación, combatividad, delirio y síndromes de abstinencia. En los casos de agitación, deben evaluarse los factores que contribuyen a la aparición de agitación, a saber, factores exógenos, psicógenos o endógenos. Factores exógenos, como drogas o abstinencia, alcohol, delirium tremens. Medicamentos como fenitoína, barbitúricos, ADT o atropina. O causas orgánicas como trastornos del sistema nervioso central, HIV, causas tiroideas, hipoglucemia, sepsis. Factores psicógenos como estrés en personalidad susceptible. O factores endógenos como una enfermedad psiquiátrica de base.
En la agitación sin asistencia ventilatoria, lo primero es controlar el dolor y tratar las causas potenciales. Iniciar sedación con objetivos claros. Y usar alopidol, lorazepam y desmedetomina como opciones con bajo riesgo de producir depresión respiratoria y alteración hemodinámica. En la agitación usar control mecánico. El objetivo de la sujeción es prevenir la retirada deliberada o accidental de invasiones, tubo orotraqueal, vías, etc. Y además proteger al personal de salud. Se debe usar solo con clara indicación, registrarlo en la historia clínica, y durante un máximo de 24 horas. Se deberá evaluar cada 4 horas el desarrollo de complicaciones. En la agitación y asistencia ventilatoria, se debe usar analgesia y sedación en todos los pacientes intubados. Y también se debe mejorar el acople al ventilador. En hipoventilación y aumento de la producción de anhídrido carbónico. Hipoxemia por asincronía. Aumento de la presión intratorácica con disminución del retorno venoso. Aumento del volumen minuto. Aumento de la presión arterial. Y aumento del consumo de oxígeno. Administrar terapia dirigida según la enfermedad. En un guía Barré usar sedación leve, y en un síndrome de dificultad respiratorio aguda, usar analgesia, sedación y relajación. Analgesia o ausencia de sensibilidad al dolor o estímulos agresivos. Sedación en ansiedad y agitación. Sedación. De elección propofol en dosis subanestésicas es sedante e hipnótico. Requiere infusión por efecto rápido, y usar acceso venoso central. Puede producir hipotensión arterial. O desmedelomidina que reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Provoca ansiolisis y sedación, y analgesia. Es seguro en insuficiencia renal. Disminuir dosis en compromiso hepático. Otras recomendaciones son la suspensión diaria de pseudoanalgesia. Una vez que el paciente esté traqueostomizado, disminuir progresivamente la pseudoanalgesia. En hipercapnia permisiva no aumentar dosis de los opioides. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o asma inestables, usar fentanilo para la analgesia. Este es un algoritmo de sedación y analgesia sin intubación orotraqueal. Si no hay agitación, evaluar con escalas y obtener metas. Si presenta agitación, evaluar factores predisponentes como el dolor. Si presenta dolor, administrar analgesia como morfina o fentanilo. Evaluar el dolor cada 10 o 15 minutos y ajustar los opioides. Luego evaluar con escalas y ajustar dosis. Cuando no hay dolor, se deberá evaluar las causas de incomodidad. Descartar hipoxia, alteraciones metabólicas, reacciones adversas a fármacos, síndrome de abstinencia, cama húmeda, retención urinaria, o modo ventilatorio inadecuado. El delirio es una alteración de la conciencia con inatención, acompañada de alteración cognitiva o perceptual que se desarrolla en horas o días y fluctúa en el tiempo. Un 24% de los pacientes son hipoactivos, con letargia, apatía e hiporreactividad. Un 30% son hiperactivos, con agitación y agresividad. Y un 46% son de características mixtas. El comienzo agudo o evolución fluctuante del estado mental y la falta de atención, o cualquiera de los mencionados provocan pensamiento desorganizado o un nivel de conciencia alterado. Ambos llevan al delirio. Los factores de riesgo del delirio se pueden dividir en predisponentes y precipitantes. Los predisponentes son la edad mayor de 70 años, las casas de cuidado o geriátricos. Depresión. Drogas, enfermedades cardiovasculares. Fiebre. Desequilibrios del sodio. Glucemia. O trastornos tiroideos. Dentro de los precipitantes se mencionan los estímulos nociceptivos. El uso de benzodiazepinas, u opioides, como el fentanilo, aumenta de 3 a 11 veces el riesgo. En el tratamiento del delirio, se deben iniciar estrategias no farmacológicas, como evitar excesiva sedación e interrumpirla diariamente. Promover la traqueostomía temprana. Mantener un tratamiento óptimo del dolor. Hacer un diagnóstico precoz de síndromes de abstinencia. Movilización temprana. Retiro precoz de catéteres. Minimizar los ruidos y el exceso de iluminación. Y promover la estimulación auditiva y visual. Dentro de las estrategias farmacológicas, se puede utilizar aloperidol a dosis bajas 0,5 a 2,5 mg intravenosos, especialmente si hay alucinaciones visuales o auditivas.
La olanzapina y la risperidona son superiores en el delirio hipoactivo o mixto por su acción en receptores adicionales, serotonina, acetilcolina y norepinefrina. Evitar las benzodiazepinas porque aumentan la confusión, dan mayor agitación, efecto rebote, con disfunción cognitiva. Si estamos ante un síndrome de abstinencia, uno de los problemas es la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar dosis para lograr el mismo efecto. La tolerancia es la forma en la que el cuerpo se adapta al consumo regular de una droga con el paso del tiempo. A medida que se desarrolle tolerancia a una droga, es probable que necesite una mayor cantidad para sentir el efecto deseado. Esta es una complicación frecuente durante la sedación mayor a una semana en dosis altas. La suspensión abrupta cuando la sedación o analgesia han sido prolongadas, podría generar un síndrome de abstinencia hasta en un 62%. Esto se debe tener en cuenta, dado que solo el 23% de las UCI realizan suspensión paulatina. Si hablamos de los factores de riesgo, se deben incluir las dosis elevadas de benzodiazepinas, opioides y propofol. La suspensión brusca de los mismos. La infusión durante periodos superiores a 72 horas. La combinación de medicamentos y la administración de barbitúricos. El síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas puede dar agitación, convulsiones, alucinaciones, insomnio, temblor, fiebre, náuseas, vómitos e hiperactividad simpática, como taquicardia, taquipnea e hipertensión arterial. El cuadro clínico por propofol se desarrolla con infusiones mayores de 24 horas. En el caso de los opioides como el fentanilo, el sulfentanilo y el remifentanilo, es mayor el riesgo de inducirlo que cuando se usa morfina. Sus abstinencias dan irritabilidad, delirio, temblor, clonus, hipertonicidad, vómito y diarrea, hipertensión arterial, fiebre, diaforesis y movimientos coreotetósicos. Estos últimos, especialmente en mujeres, pacientes con hipoalbuminemia o con el uso de midazolam. Dosis mayores a 1,5 mg por kilo durante más de 5 días, se ve en un 50% de los casos. Y con dosis mayores de 2,5 mg por kilo durante más de 9 días, se ve en el 100% de los casos. Dentro de las opciones terapéuticas, se deben adoptar protocolos de disminución progresiva. Evitar la sedación excesiva. Limitar los días de tratamiento. Evitar combinaciones, especialmente en dosis elevadas, y el uso de desmedetomidina. Cuando se utilice sedación, que sea menor de 5 días y disminuir de un 10 a un 15%. Si se usó midazolam por tiempo prolongado, cambiar a lorazepam, con reducción progresiva del 50% con cada dosis. En los opioides, reducir entre un 20 y un 40% la dosis inicial y posteriormente 10% cada 12 a 24 horas. En el caso de usar como reemplazo la metadona, la dosis inicial debe ser igual a la dosis de fentanilo. La segunda dosis, disminuir el fentanilo al 50% y progresivamente hasta la cuarta dosis. Si el paciente presenta manifestaciones, administrar morfina. Luego se procede a la reducción progresiva de la metadona a razón de un 20% semanal. La desmedetomidina o la clonidina se pueden utilizar para facilitar el retiro de benzodiazepinas, opioides o propofol. Para culminar, no nos podemos olvidar que todo lo que hemos dicho son generalidades. Pero dentro de los pacientes críticos, existen poblaciones especiales. Entre ellos, debemos hacer un especial distingo en los pacientes politraumatizados, los ancianos, las embarazadas, los que cursan un postoperatorio cardiovascular, los que padecen de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. En los ancianos, se deben disminuir dosis y usar lorazepam. En los traumatizados usar lorazepam o propofol, si requieren despertar frecuente. Acá se puede apreciar un algoritmo de sedación y analgesia en el trauma. Lo primero que debemos determinar es si existe compromiso neurológico o no. Si no lo presenta, podemos hacer sedación con lorazepam como droga de elección, con la salvedad que debemos tener precaución si el paciente es un anciano. En pacientes con ventilación mecánica y requiere ansiólisis de corta duración, el fármaco de elección es el midazolam. Otras drogas son el propofol en dosis menores de 5 mg por kilo, teniendo precaución en ancianos. Y por último el diazepam. Como analgesia en el paciente traumatizado sin compromiso neurológico, se pueden utilizar morfina, fentanilo o remifentanilo. En los pacientes traumatizados con compromiso neurológico se deberá usar guías de manejo de la patología subyacente.
Para la sedación de pacientes con hipertensión endocraniana, el fármaco de elección es el propofol, en dosis menor de 5 mg por kilogramo de peso, con evaluación neurológica frecuente y con precaución en pacientes ancianos. Si hay hipertensión endocranial refractaria, usar barbitúricos. Para la analgesia, se deberá usar fentanilo o remifentanilo. En las pacientes embarazadas que requieren pseudoanalgesia, se puede utilizar propofol. En el caso de usar fentanilo o remifentanilo, recordar que hay riesgos de síndrome de abstinencia en el neonato. Las benzodiazepinas pueden ocasionar malformaciones del tubo digestivo, atresia anal, hipotonía y depresión neonatal. En los pacientes con cirugía cardiovascular se pueden utilizar opiáceos. Pero tener en cuenta la analgesia controlada por el paciente, PCA, y considerar la utilización de un catéter peridural. Los antiinflamatorios no esteroides permiten reducir las dosis de opioides y mejora la analgesia. En cuanto a la sedación, se pueden usar dosis bajas de propofol y midazolam. Tiene efecto sinérgico GABA que da mayor estabilidad hemodinámica. La PCA o analgesia controlada por el paciente, le ayuda a controlar el dolor del paciente al permitirle administrarse un analgésico. Utiliza una bomba computarizada para enviar un analgésico al interior de una vena, lo que se conoce como PCA intravenosa, o del espacio epidural, PCA epidural, el cual se encuentra cerca de la columna vertebral. La PCA no es adecuada para todas las personas. Es posible que algunas personas no puedan usar una bomba de PCA. La bomba puede programarse para administrar el medicamento de dos formas. La modalidad según se necesite. El paciente recibe el analgésico solo cuando oprime el botón. No le permitirá recibir más medicamento que el recetado. La bomba está configurada para permitir solo una determinada cantidad de dosis por hora. La modalidad de manera continua, en la que el paciente recibe el analgésico a un ritmo constante todo el tiempo. Esto puede combinarse con el modo, según se necesite. Esto le permite recibir dosis adicionales de forma segura si siente dolor. En los pacientes con insuficiencia renal, el remifentanilo tiene un metabolismo por estearasas plasmáticas. La hidromorfona podría ser segura. Si se usa fentanilo, se deberán disminuir dosis, porque hay riesgo de efecto prolongado. Se debe evitar la morfina por el peligro de depresión respiratoria. Con la desmedetomidina hay que disminuir dosis de carga y ajustar las dosis según la respuesta clínica. El midazolam se debe usar por periodos inferiores a 2 horas y disminuir dosis en 50%. El lorazepam puede ser útil, y en caso de usar aloperidol, disminuir la dosis a un 30%. En pacientes con insuficiencia hepática, el remifentanilo es el fármaco de elección, vigilando la depresión respiratoria. Si se usa fentanilo, disminuir dosis. El lorazepam es de elección en casos de cirrosis y en síndrome de abstinencia alcohólica. Si se usa aloperidol, bajar dosis. Como conclusión, puedo decir que se debe optimizar el confort del paciente. Tratar los factores predisponentes. Garantizar la sincronía con el ventilador. Realizar evaluación con escalas diariamente y terapia dirigida. Tener en cuenta que primero está la analgesia, y después la sedación. Se debe seleccionar la pseudoanalgesia en forma individualizada. Y mantener una suspensión diaria. Sé que es un tema largo y tedioso, pero también sé que cuando estén trabajando en áreas críticas y requieran de una pseudoanalgesia, se van a acordar de mí. Muchas gracias por su atención.